Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. San Pedro, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues perfecto. Pues bueno, hoy en Milicia Christi estamos de manteles largos recibiendo al Padre Isaac de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Padre, ¿cómo está? Muy bien, cansado pero contento. Qué bien, Padre. Después de tráfico y lluvia, 2 horas de estar en anillo periférico. Sí, Padre, me imagino. Que bueno, pues ya usted nos dirá, pero que es de Guadalajara, no sé cómo está el tráfico allá, si tan agresivo o no. Nada, pues, nada tan agresivo en el país como Ciudad de México, pero para ahí van todas las ciudades. Pues sí, Padre. Pues bueno, como parte de sus preguntas, todos nos mandaron, digamos, muchísimas que dividimos en ciertos temas, fueron demasiadas, más de 100. Entonces vamos a dividirlo esto, Dios mediante podamos hacer un segundo video. Y hoy prácticamente vamos a hablar de vocación, vida sacerdotal, la fraternidad sacerdotal de San Pedro y pues vamos también a hablar un poquito de teología, Padre. ¿Qué le parece? Vamos. Perfectísimo. A ver, Padre, como la primera pregunta, como habíamos dicho, vocación, vida sacerdotal y fraternidad de San Pedro, ¿por qué decidió usted ser padre de la fraternidad sacerdotal de San Pedro? Yo no decidí, me decidieron. No, no es cierto. Bueno, no es enteramente falso. Aunque la decisión no fue tan clara. Recuerdo yo que en un principio fue que cuando conocí la misa en latín, empecé a ir diario, cosa que no hacía antes de la misa en latín. Luego los domingos 2 veces, algunas veces 3, y obviamente eso pues empezó a despertar curiosidades, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? De ahí empezó una inquietud vocacional y creí que para empezar por ahí, entre otras cosas, era suficiente como para ir a hacer una prueba, ir a preguntarle directo a Dios si le latía o no, que fuera sacerdote, y entonces me armé de valor, me fui al seminario, sin saber bien, pero con la intención de decir, bueno, si sí me quieres, dame más claridad, pero aquí estoy, dispuesto, y así fue. Así fue como llegué al seminario. ¿Y por qué un seminario que es de corte tradicional, Padre? ¿Por qué no se fue a uno, digamos, nuevo sordo? En mi caso eso fue mucho más fácil porque yo ya trabajaba en cosas de la iglesia, o bueno, ayudaba en parroquias, en distintas actividades, campamentos de evangelización y eso. Y ya me había tocado trabajar con claretianos, franciscanos, combonianos, ¿cómo se llaman? Diocesanos, entonces jesuitas también. Entonces, y con ninguno de ellos en ningún momento tuve inquietud como vocacional, ni tampoco las ganas de ir a misa diario, ni todo este ímpetu que sí sucedió con la misa en latín. Entonces pensé que si hubiera un llamado, lo más lógico sería pensar que era por este lado, porque ya había conocido todas estas otras órdenes y cosas y trabajado con ellos y no había sentido ninguna inquietud ni ninguna curiosidad. Y Padre, ¿usted qué diría como sacerdote que es lo mejor de esta vocación que usted tuvo? Son muchas cosas. Me imagino, Son Padre. muchas cosas. Quizá la más grande sería la Santa Misa. Soy un bebé sacerdote, tengo 3 años, pero la Santa Misa se me hace hasta ahorita lo mejor en primer lugar, el culmen de todo. Después de eso sería simplemente la capacidad de servir, ¿no? A veces puede ser cansado, a veces así como de, ay, muere, pero esta capacidad de que puedo perdonar los pecados de las personas, que puedo ayudarles a tener una buena muerte, que puedo ayudarles a corregir rumbo para a que se acerquen más a Dios, pues todo eso es invaluable. Y además también, como parte del sacerdocio, acercarme a los tesoros de la iglesia, ser formado en ellos y también seguir profundizando en ellos es también algo que disfruto mucho. En el seminario me di cuenta de que
hay un tesoro de conocimiento y de cosas que cuando yo llegué al seminario es, ¿y por qué nadie me dijo? Aquí están todas las respuestas, aquí está tanto tesoro y yo no sabía que existía. Y también quizá esa fue una de las cosas que también me impulsó un poco a ir en la línea de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que fueron los únicos padres que conocí en su momento, que soportaban mi esencia preguntona, por llamarlo de alguna manera. Nunca dijeron así de ya basta, ya qué flojera ni nada. Aún preguntas difíciles, cuando los conocí tenía preguntas así como de, ay no, la iglesia yo creo que aquí está mal y eso. Yo tenía cosas así. Claro. Y ellos en vez de, pues tú estás mal y punto, sí, me explicaban las cosas. A veces sí me decían, bueno, estás mal, pero aquí está toda la explicación, aquí está esto, y si quieres investigar más. Entonces, nunca se hartaron de preguntas, nunca se hartaron de impulsarme a ir más a profundidad, entonces eso también me impactó mucho. Padre, y se ve que usted tampoco se cansa de preguntas, ¿verdad? Porque aquí tenemos muchísimas, entonces... Sí, debo decir que sí me gustan. Aunque me metan en problemas quizá de que no sé si voy a terminar así de ignorante en algunas, pero vamos viendo. No, padre, para nada. Pero me encantan las preguntas. Hablando de preguntas, sabemos que algunos de que preguntaron aquí se ve por sus preguntas que tienen la inquietud de la vocación sacerdotal. Y pues bueno, preguntan varias personas, pero resumiéndolas, ¿cómo saber si Dios lo llama a uno para ser sacerdote? Hay de todo. Quizá podría responder en cuanto a lo que he conocido de santos y de conocidos y de otras personas y también de mí mismo, pero una cosa que sí quiero dejar en claro, pongamos dos, pero la primera sería que el camino de cada persona tiene sus cosas únicas. Entonces yo suelo decirle a las personas, sobre todo cuando han tenido así, les digo, ¿has tenido un novio, una novia, más de uno? Y sobre todo cuando dicen que sí a más de uno, les digo, perfecto, ¿las relaciones todas fueron idénticas? Y dicen, no, claro que no. Y yo, ¿por qué no? No, pues porque las personas eran distintas. Y yo, es exactamente igual con Dios. Es un Dios que se quiere entregar de pleno en amor, pero el camino con el que se comunica conmigo, con el que quiere hacerme descubrir cosas y eso, por esencia es único. Tendrá puntos en contacto con el suyo y con el de cualquier otra persona, pero es único. Entonces sería uno. Como para poder distinguir que no nos va a pasar igual exactamente que San Pablo o exactamente que San Juan de la Cruz o exactamente que otros, pero sí nos podemos identificar en los puntos de contacto, puntos en común. Eso sería lo primero. La segunda precisión que me gustaría hacer es, por ejemplo, en mi experiencia fue intentarlo. Para mí era o es o no es, y yo no sé. Lo mejor que puedo hacer es ir al seminario y me di cuenta. Porque el seminario es un ambiente de oración, de silencio, donde hay más personas que están pensando en su vocación, donde hay un director espiritual que es asignado a cada uno para que la acompañe. Están discerniendo la vocación, hay uno, o sea, uno está ahí, oye Señor, si me quieres o no. Está el director espiritual ayudando, están los superiores y los maestros, y hasta la misma vida de comunidad y de oración nos hace darnos cuenta, esto es para mí o no es para mí. Entonces, yo a veces les digo a las personas, aviéntense, no pierden nada. Eso sería lo mejor. No vamos al seminario porque ya estamos seguros de que queremos ser sacerdotes. Algunos sí, es parte de la historia única, como le digo, de cada persona. Pero sería aventarse a averiguarlo. Si no tienen la capacidad de ir directamente al seminario, son dos recomendaciones las que yo le doy a las personas básicas. Primero, que tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso es parte del discernimiento vocacional. Y ya sabemos cuál es la vocación a la que Dios nos llama, a todos. Y si no la saben, tache, pero deberían saberla. Sí. ¿Cuál es la vocación a la que Dios nos llama? A ser santos. Entonces, yo ya puedo perseguir en el estado de vida en el que esté, cualquier cosa, soltero, estudiante, noviando, trabajando, andando de flojo, cuidado con eso, pero puedo en ese estado
ir averiguando qué puedo hacer para amar más a Dios, para dejarme amar más por Él, para conocerlo, etcétera, para ser más piadoso, para crecer en la virtud. Y eso ya es un camino de discernimiento vocacional en sí mismo, porque ya seguimos la vocación que sabemos que Dios quiere de nosotros, lo general que Dios pide de todos, que seamos santos, que quiere encontrarse así. Y ya en segundo, lo que recomiendo es preguntar, pero sin ansiedad. O sea, porque luego hay gente que está cada día, dime ya, porque no sé qué hacer. No, Dios no es Dios de ansiedad, intenten ser santos. Si ven un retiro con una orden que se les hace interesante, o con otra, pues vayan, unas conferencias, si conocen un sacerdote, pregúntenle, tengan esa curiosidad, ejercicios espirituales, retiros, le digo, y también incluso leer vidas de santos ayuda para conocer cosas que vivían y de repente nos entusiasma, ¿no? Entonces eso sería las cosas que se me hace que son como básicas, que les recomendaría para discernir vocación, pero si tienen capacidad, por ejemplo, si ya saben, bueno, a mí yo vi a los benedictinos alguna vez y me gustó, o a los capuchinos y me encantó su barba, que es una de las historias de Pío de Pietrelcina, eso dijo, un día vi un monje, llegó a predicar y qué padre barba, yo quiero tener una como ese monje, es parte de su vocación, entonces si ya tienen algo que les llama la atención, pues sean curiosos, investiguen un poco más ahí, pero con paz, sin ansiedad. En mi caso, para mí lo mejor fue, como ya conocí todas estas órdenes, ya he trabajado con varias personas y nunca tuve lo que estoy sintiendo ahorita o lo que estoy viviendo, pues a mí se me hizo que yo ya tenía suficiente como para decir, pues me aviento. Y con la confianza de que Dios me va a decir, gracias por participar, regrésate a tu casa, o sí, qué bueno que viniste porque te quiero aquí, que fue lo que terminó siendo, como pueden ver, no es disfraz. Yo creo que eso responde a las demás preguntas de la vocación, padre, que nos Ay, Dios. hicieron, pero para no dejarlas fuera, porque aquí hay una muy interesante que creo que se resumiría en una persona que tal vez ya tuvo su vocación, que fue la de ser casado, y tal vez sigue teniendo como esta espinita de decir, me quedé con el sueño o quise ser sacerdote. ¿Qué le diría a esa persona, padre? Si alguien ya está casado y tiene la espinita de ser sacerdote, lo primero que le diría, honestamente, es, ya tiene su vocación. En ese punto de la vida no importa si es que seguro, ya después de 3 años de casado, estoy seguro que Dios me llamaba al sacerdocio. Ya no es momento de hacerse esa pregunta. A decir verdad, su vocación ya tiene nombre y apellido y está al lado de usted, vive con ella o no. Entonces, hay que aceptar y florecer donde Dios nos planta. También San Francisco de Sales tiene anécdotas muy bonitas a ese respecto. Incluso algunas de sus monjas una vez tuvieron una visita de carmelitas y se sintieron tan inspiradas por su santidad, la oración, el recogimiento, el modo de vida, y le dijeron, tal vez deberíamos ser más como carmelitas o eso. Y él les dijo, la naturaleza, él hacía muchas metáforas de la naturaleza ha dispuesto que las abejas hagan miel de las flores que tienen más cercanas. Entonces les dice, a ustedes las llamó Dios a ser visitandinas, no a ser carmelitas. Y entonces van a hallar su santidad como visitandinas. Entonces, si ya está casado, ahí es donde va a hallar su santidad, en los retos de la vida casada, en las alegrías, en las tristezas, en todo esto, en los frutos, quizá hijos, etcétera. Puede, que también es una opción muy buena, buscar si hay órdenes que tengan movimientos de terciarios, los dominicos los tienen, por ejemplo, o hermanos legos, que de manera laica puedan unirse más profundamente a las ayudas de la orden, de cierta parroquia quizá, o eso, puede seguirse formando en la fe y luego dar catequesis, cursos, buscar cosas así, participar más activamente, pero viva su santidad en su familia, porque es ya el presente que Dios ha aceptado y con el que quiere santificarlo. Más adelante, si algo pasa, porque el matrimonio es hasta que la muerte los separe, podría pensar si hay otra opción, quizá de
entrar de sacerdote o eso, pero ahorita no dejar que ese sueño guajiro le quite lo que ya es una vocación consolidada y que ya es ese espacio para florecer en santidad. Esa sería mi respuesta para alguien. Y aún si cree que cometí un error, si cree que, híjole, no le di la suficiente importancia, quizá debe ir al seminario en vez de nomás quedarme aquí de novio, eso, pues lo que le queda ahora es esa oportunidad para compartir con alguien. O sea, es una experiencia que le puede decir, mira, yo tuve esto y después tuve algo de arrepentimiento, o después tuve esto. Puede ya su experiencia ser algo que puede edificar a alguien más. Pero por el momento es casado y esa es una vocación y esa es su vocación. Entonces eso sería lo que yo le recomendaría. Y supongo que también va del otro lado, ¿no, padre? O sea, un sacerdote que tal vez dice, bueno, tal vez me hubiera casado o no, igual como ya tiene esa vocación y ese tesoro, como usted dice, pues digamos Sí, seguir descubriéndolo. sí, claro. En honor a la verdad, la iglesia también permite cosas como laicizar a sacerdotes, tanto en modo de castigo, cuando hacen cosas muy malas, o como cuando alguien dice, no, es que ya lo analicé súper en serio y esto no es para mí. Existe, sucede, sin embargo, la perspectiva tradicional y aún personal, yo diría, es que es siempre algo triste. No nos alegraríamos de alguien que tramite un divorcio. No nos alegraríamos de alguien que no sé, que quiere dar a todos sus hijos en adopción o cosas así, ¿no? Aquí el asunto sería, bueno, la vida humana es compleja, podemos ver esas cosas, pero lo primero sería asegurarnos de que la manera en la que estamos viviendo nuestra vocación no sea una manera en la que nosotros la hagamos más pesada o nosotros la hagamos más triste, a veces incluso por la manera en la que la queremos vivir, y que por eso pensemos que no es nuestra vocación. Porque también sucede eso, que nos ponemos cargas que no vienen de la, de la fe directa y las entendemos en una perspectiva incorrecta. Un ejemplo que yo he visto en laicos, pero pasaré a lo de sacerdotes. Yo conozco personas que dicen, es que no puedo ir a misa todos los días. Entonces, ay, son un cristiano de segunda y seguro Dios está decepcionado de mí y seguro Dios está enojado y seguro... Y la respuesta es, no, ¿de dónde saca usted eso? Lo mejor es ir a misa más seguido, eso es obvio, pero no hay una orden de la iglesia, un mandamiento o algo que diga, tienen que ir a misa todos los días y si no van son cristianos de segunda. Entonces, si la persona que no va a misa todos los días se empieza a decir a sí mismo, no, es que soy un cristiano de segunda porque debería ir a misa todos los días, él se está haciendo su vida de fe más difícil y más triste y más pesada. Claro. Los sacerdotes también pueden hacer eso. De hecho, el síndrome ya muy conocido del burnout tiene eso a veces, que son problemas de perspectiva y de no saber poner límites, porque también tenemos que saber decirle a los fieles no. Y no es no porque me caigas gordo, no es no porque eres feo, sino es no porque también necesito darle tiempo a Dios, necesito hacer mis oraciones, mi meditación. O es no porque ya no puedo, físicamente tengo un límite y tenemos que aceptar esos límites. O sea, un doctor podría decir, no, es que siempre hay enfermos que me necesitan, no voy a dormir por una semana. Y lo único que va a seguir es una semana en la que va a estar en cama, o sea, porque si no durmiera nada, nadie puede aguantar eso. Entonces también un sacerdote tenemos que buscar esa manera de vivir en la que le estamos dando el tiempo a Dios, que es el primero porque es nuestra vocación hacia Él en primer lugar, y por el amor que Él tiene a la humanidad, que nos redirige hacia el resto, hacia el prójimo, así como también aceptar nuestras limitaciones y darnos descanso. Yo soy medio malo en eso, más o menos intento, no siempre duermo bien, etcétera, pero buscar esa manera de vivir la vocación sin aumentarnos pesos, sin vivirla desequilibradamente, por ponerle de una palabra, para poder estar en el servicio. Más vale, en la situación del sacerdocio, paso que dure, en vez de trote que canse. Entonces a los sacerdotes les diría eso, si están pensando, tal vez me equivoqué,
revisen si no hay un problema de perspectiva o en la manera en la que están viviendo las cosas y su vida, porque yo no me imagino cómo poder dejar la misa, por ejemplo, la Santa Misa. Es una cosa tan increíble, no me imagino cómo alguien puede decir ya no quiero esto. Y la capacidad de consolar a las personas, por ejemplo, en el confesionario, también es algo increíble. Pero quizá, y sucede, si solo recibe ingratitud, desprecio, incomprensión y se sienten solos, pues es una carga pesada, pero hay maneras de solucionar eso sin caer en esto que puede ser también una ilusión o incluso una tentación del demonio de, es que me equivoqué de vocación, ¿no? Pero quiero que quede claro que no quiero decir como que piensen que nunca hay situaciones en las que se puede recurrir a eso, porque la iglesia tiene estos permisos, o sea, sucede que pueden laicizar a alguien, entonces, para que no luego lo tengan como conciencia de, el padre dijo que no se puede, entonces, sí. No, es meditar en paz las cosas, buscar lo que nos dé más paz, pero también a veces nuestra manera de vivir, ya sea un matrimonio o la vocación sacerdotal, a veces se puede ser el impedimento. Y no es problema de la vocación en sí, sino de cómo estamos participando en ella o las decisiones que estamos tomando en ella. Entonces vamos a cerrar ya con la última pregunta en cuanto a vocación que tiene. Yo creo que si bien se responde, padre, digamos que alguien que tal vez no ha escuchado lo que el Santo Padre ha dicho, que digamos que ya fue muy claro, diría, ¿y no sería eso, digamos, una piedra para matar a dos pájaros de una? Que sería que los sacerdotes se puedan casar. Decir, a ver, para que no tengan el arrepentimiento ni de un lado ni del otro, y además muchos dicen que habrían más vocaciones. Sí, claro, sí. Ese es como el mayor argumento. ¿Usted qué respondería, padre? Sí, que pues yo creo que necesitan hacer más investigación o tener más vida, porque aún en el aspecto práctico es obvio que la iglesia latina fue la que más creció, la de rito latino, precisamente por el celibato, que también existe en Oriente. Hay gente que tiene este malentendido al respecto. Solo que en Oriente tiene una dimensión distinta. Cristo, el sacerdocio se lo entrega y la plenitud del sacerdocio a los apóstoles, y los apóstoles cuando dejan sus comunidades van a dejar un sucesor, que es los obispos, tal cual. Entonces, aún en Oriente, los obispos, si alguien quiere ser obispo, no puede ser casado. No puede ni ya estar casado, ni buscar después el matrimonio. Solo a los sacerdotes de nivel más bajo, llamémosle, o sea, no es un término muy preciso, pero mi poder sacerdotal es algo que el obispo me ha dado y con limitaciones, ¿no? Yo no puedo ordenar obispos, ni sacerdotes, ni confirmar a menos que tenga delegación. Entonces, mi nivel de sacerdocio es en el que en el Oriente les permiten casarse, pero la iglesia en el rito latino fue la que más creció precisamente por el celibato. Entonces, podemos ver varias ventajas prácticas. Primero, del celibato, obvio es la imitación de Cristo en cuanto a que Él fue célibe. La segunda, el hecho de que con el celibato tenemos un corazón con menos peligro de estar dividido. San Pablo dice a los esposos, bueno, el que está casado tiene el corazón dividido, y no lo dice necesariamente así como si fuera lo más malo o lo peor, pero está diciendo, parte de su corazón y en justicia tiene que ir a complacer a su mujer, claro, porque está casado, pero sí es una cierta división de atención, digamos. Entonces, pero el célibe, todo a Dios, se puede dedicar más fácil completamente a Dios. Luego, siguiendo las cuestiones prácticas, pues los casados, pregúntenle a casados, o sea, ¿sabes qué? Cierra la empresa o te vamos a mandar una nueva, así en otro estado o en otro país. ¿Qué tan fácil es mover a los niños de escuela, encontrar así nueva casa, encontrar nuevo todo esto, las mudanzas y todo? El sacerdote célibe es, ¿a dónde vas a mandar? Allá, ok, adiós. ¿No? Igual si tiene libros o cosas, pero no tiene que preocuparse de encontrar un lugar donde hay una buena comunidad para su familia, no tiene que preocuparse de dónde va a haber para que su esposa y que sus hijos tengan una escuela y que esté cerca de un hospital.
Si él va, e igual los misioneros. Si va y arriesga su vida y se muere, es mucho más fácil, tal vez se escuche mal, pero es mucho más fácil decir, ok, pues dio su vida por Cristo, pero si hay una esposa e hijos, pues ¿qué va a pasar con ellos? Ahora ya no tienen de cómo vivir, se quedan abandonados, y además lo que les causa el dolor en su corazón, perder un esposo, perder un papá, y entonces quizá eso haría que el sacerdote tomara menos riesgos, que quizá en algunos es bueno, algunos deberían, pero quizá otros deberían arriesgarse más. Entonces también eso está afectado, puede ser una limitante, una atadura, digamos. Entonces el asunto aquí sería, tiene muchas, muchas ventajas del celibato, y está en concordancia con la imitación de Cristo, pero también tiene sus razones prácticas por las que es mejor, y últimamente es la tradición de la iglesia. Muchos quieren creer que es falso, que no se puede vivir célibe, que más bien que todos los sacerdotes tienen ahí una mujer escondida, y eso no es cierto. Seguro hay, ¿no? O sea, es más, no seguro hay, o sea, hemos visto casos, claro, pero no es así con todos. Yo llevo 3 años y les puedo decir que nada, y tantas historias de santos en los que su celibato es un gran testimonio. Si alguien puede vivir sin el amor de una mujer y ser así de feliz, y ser así de tierno, y ser así de atento, y eso, que tendrán, todos somos humanos, sus momentos malos y todo eso, pero si alguien puede seguir siendo tan amoroso en lo que el mundo por fuera solo puede ver como soledad y estar aparte, y eso es un testimonio de Dios también, y muy fuerte, el testimonio del celibato y de la castidad. Fíjense en el ejemplo de los solteros, por ejemplo, los hombres solteros que no tienen con voto de celibato y eso, no son tan virtuosos muchos, ¿no? O sea, luego saben cuando un hombre vive solo por el grado de limpieza de la casa, por el grado de orden y por varias otras cosas. A veces hasta son más idiáticos, amargados. ¿Moviste esto? Que no me toquen eso. Y cuando uno tiene niños, sabe que no se puede, ¿no? Hasta Marie Kondo, la super así genio de limpieza, y decía, yo creí en la perfección hasta que tuve hijos, tuve que modificar esto, ¿no? Entonces, que un sacerdote viva solo y tenga todavía así amor y orden, y que pueda tener virtudes, y eso es un testimonio que vale la pena defender. Y lo mismo sucede con las religiosas. Yo recuerdo que a mí me dio mucha risa, me decía un sacerdote, esa es la mejor prueba de que los monasterios y los conventos de monjas son cosa de Dios. 40 mujeres juntas y son felices y y no se están agarrando de la greña. Hay estudios que incluso uno de los grupos más felices en el mundo son las monjas, las de clausura en específico. Sí, las de clausura, y me ha tocado verlo con unas que conocí en Estados Unidos, que considero como mis hermanitas en la fe, las del Carmelo de Valparaíso. Es una cosa. Entonces, pues sí, el testimonio del celibato vale la pena, es la tradición de la iglesia, se puede lograr, no es fácil, pero no estamos llamados a lo fácil, ¿no? Exacto. Entonces, es de cuidado, y hay muchos sacerdotes quizás son imprudentes, pero también la prudencia es algo que se tiene que ver en cada circunstancia, ¿no? Pero de que se puede, da testimonio, más las razones prácticas que le mencioné. Entonces, yo también defendería que el celibato se quede, por más que tenga su carga, ¿no? Que pesa. Pues bueno, padre, yo creo que en cuanto a vocación quedó más que cubierto, pero me gustaría simplemente para cerrar esta parte, que no solo es la vocación, sino también todo lo que tiene que ver con la fraternidad, el seminario, a los jóvenes sobre todo, que nos llama mucho esto. Yo la verdad igual la conocí gracias a la fraternidad sacerdotal de San Pedro. Yo también. Digamos que hay mucha gente a la cual me gustaría que la conociera más, los jóvenes, que tal vez pueden decir, es algo anticuado, es algo del pasado, ya no aplica, es en latín, qué flojera, quién sabe qué, quién sabe cuántos. Entonces, ¿qué le diría, padre, a todas esas personas para que no se pierdan de este tesoro? Les diría que la verdad es para siempre, en primer lugar, y es también una de las bellezas del catolicismo.
encontramos verdad y nos damos cuenta y lo vemos con una claridad que es para siempre, la misma ayer, hoy y siempre, y que la verdad es Dios. Entonces, se sentirá anticuado y eso, pero por las modas, la ansia de modas que tiene el mundo, de a cada rato algo distinto y algo distinto y algo distinto, y cuando ya no saben a dónde, luego vuelven al pasado y resucitan el pasado y medio le cambian. No saben qué hacer. Eso sería lo primero. La verdad es para siempre. Dios es para siempre. Entonces esto es siempre presente y siempre nuevo. Y luego dicen que el latín, pero viene avión. Bien, avión, entonces vamos a esperar. Del latín es la mayoría de argumentos que tienen en contra son superficiales. Es que la gente no entiende, pues creen que los indígenas entendían la misa cuando llegó los primeros misioneros franciscanos aquí a México. La misa no era náhuatl, y esa fue la misa que convirtió a las personas, que no se convirtieron con violencia, como también muchos enemigos quieren decir. No, 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 y hay que ver las relaciones y las cartas. Esa es la misa, todo el mundo la entendía, apelaba a su espiritualidad, ¿no? Aunque no entendieran el lenguaje. Quizá a veces el peligro es pensar que porque la misa está en español ya la entendemos perfectamente, pero al contrario, la misa sigue siendo misteriosa. La misa tiene profundidad tras profundidad. Entonces, y el latín no es problema para eso. Y en lo mismo podemos decir del amor, porque el amor tiene el lenguaje hablado, el amor tiene el lenguaje de señas, de contacto, de detalles, de todo. Entonces en la misa también vemos eso. No es el lenguaje lo más importante. Es la misa que convirtió al mundo de Occidente. ¿Quieren conocer cómo era la misa que vivía San Francisco de Asís, San Juan Diego, Ignacio de Loyola? Es esta. ¿Cómo no les va a gustar eso? A mí me encanta la idea de mi santo favorito estaba viendo lo que yo veo, quizá estaba sintiendo lo que yo siento, no sé, pero tenía una experiencia acercada a esto. Entonces, vale la pena verlo como el tesoro que es, porque ha sido un proceso de más de un milenio, de desarrollar la liturgia, de irla puliendo, de añadir gestos, símbolos y etcétera. Es un tesoro de varias generaciones de la cristiandad. Entonces, cómo no defenderlo? Y lo anticuado parece anticuado, pero es siempre presente. Van a ver, vayan a una misa en latín. Es lo mejor para la vida espiritual. Y les ayudará a entender cualquier otra misa a la que vayan. Si van en catalán, en inglés, lo que sea, van a entender mejor de lo que se trata. Que gracias a Dios ya hay nueva sede, digamos. Bueno, tenemos una nueva iglesia, gracias a Dios, que es la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Así. Aquí en la Yo decía, ¿a qué se refiere? ¿Cómo que nueva sede? Allá. Platíquenos, padre. Tenemos por fin, gracias a la arquidiócesis y al obispo Salvador, qué regalo. Tenemos un templo más grande, la acústica está excelente para el gregoriano. La localización también me parece a mí muy buena, digo, todavía estamos probando, llevamos pocas semanas, ahí 3 me parece o menos, sí, ahí, pero entonces estamos viendo cómo llegar, está cerca Metro Cuauhtémoc, un poco más lejos Metro Valderas, Bucareli, Chapultepec, la localización es buena, pero sobre todo el espacio es algo que yo ya venía pensando desde hace tiempo, porque estábamos superados, sobre todo en las ceremonias de Semana Santa, invitados a ir a Semana Santa. La liturgia de Semana Santa es de las más bellas que tiene la iglesia, y ya con este templo podemos darles la bienvenida, me parece que hasta 300 personas, quizá más si agregamos bancas. En el otro templo, que también es un oasis espiritual muy bello, de repente era 70 personas, 60 personas, y ya estábamos medio ahí hombro con hombro, todos apechugados. Entonces nos sentimos muy agradecidos con la arquidiócesis, con Monseñor Salvador, y los invitamos a que vengan a conocerlo. No va sino a ponerse mejor cada vez. Pues bueno, padre, ahora sí,
pasemos a la segunda parte, que sería un poquito de teología, introducción. Tengo miedo. Yo igual tengo miedo, padre, porque hay preguntas muy difíciles que de verdad me dejaron pensando y dije, bueno, vamos a echarle la bolita al padre. Pero ahorita empecemos con unas, digamos, que son muy como de teología general. Ya después en otra oportunidad veremos cristología, antropología, relación con Dios y pues muchísimas cosas, padre, que nos hicieron llegar. La primera, que yo creo que es, digamos, como una que mucha gente en la actualidad siente, que, pues bueno, digamos, mucha gente podría decir, sé que existe o creo que existe un Dios, pero Claro. podría decir que está fuera de la creación, que no interactúa con su creación y sobre todo, padre, que esta es la pregunta, que no los ama. Entonces, Sí. la pregunta sería, ¿cómo sé que Dios me ama? Sí, sí, esa postura, ese error, usualmente lo relacionan con la postura del deísmo, Ujú. que es, pues, Dios como relojero, y ahí está el relojito, que siga, yo me voy por allá. Pero precisamente, o sea, la esencia del catolicismo y antes del catolicismo, que es como la plenitud del judaísmo, es evidencia de lo contrario. Entonces, primero, tenemos un Dios que crea el universo, pero no solo que lo crea, sino que lo mantiene en existencia. Entonces ya desde ahí ya no está tan separado. No es que ahí lo deja así, no, lo está manteniendo y conservando en existencia y en su belleza. Después de ahí la historia de la salvación, que alguien podría decir, bueno, a mí no me da certeza o eso, bueno, no vamos a tener certeza metafísica, pero hubo un hombre que dice, bueno, a mí alguien me dijo, así una voz me dijo, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, la historia de Abraham. Y alguien puede decir, bueno, pues estaba alucinando eso. Como, como posibilidad se pueden decir cualquier cosa y millar de cosas, pero ¿qué estamos viendo? Vemos que efectivamente hay una historia que tiene cierta coherencia, que termina en el pueblo elegido, el pueblo elegido con un sistema de una moral que no se compara con los otros que estaban alrededor. Tienen cosas en común algunas, pero para empezar, que solo hay un Dios y punto, y antes morir que negarlo, no era tan común alrededor de donde estaban los judíos, los israelitas, todo eso, el politeísmo en esa época era la norma, sus leyes morales también cada vez más avanzadas. Entonces, y dentro de esa historia tenemos a los personajes de Moisés, de cómo les da una tierra prometida, tenemos cómo les da victorias, y también tenemos, por ejemplo, el hecho de la profecía, que profetas hubo muchos y en varias religiones, pero como dice la misma escritura, ¿cómo saber si un profeta es cierto o no es cierto? Si es la neta, porque se cumple lo que dice. Y vemos que en la historia de este pueblo que dice ser el elegido por Dios, que también tiene maneras de vivir muy específicas, que no están siguiendo las costumbres de los pueblos alrededor, tal vez en algunos puntos, pero en general no, ni en sus creencias, ni en su moral, ni en eso, que hay un hecho profético, se habla de promesas, y promesas que terminan cumpliéndose en Cristo. Yo creo que de las más antiguas son cosas escritas 900 años antes de que Cristo se encarnara. Cosas desde cómo iba a ser tratado, crucificado, en medio de ladrones, que iban a hacer en Belén. Distintas profecías, 900 años antes, 750, 300, 200. Incluso el mismo Cristo, días antes, no solo dice, pues ya hice enojar a los fariseos o los doctores de la ley, me van a matar. No, él es muy específico. Miren, dentro de pocos días vamos a ir ahí, me van a entregar a los gentiles, van a humillarme de esta manera, me van a crucificar, me van a hacer todo esto. Y se cumple. Entonces, ¿de dónde sacan los profetas ese conocimiento del futuro? ¿De dónde sacan los profetas esa habilidad de conocer el futuro si no es de Dios? ¿Quién conoce el futuro si no el Señor de la historia? Y no con 2, 3 días, que ya sería mucho, sino 900 años y todas las profecías que se cumplen con Cristo, y que luego Cristo
Y que digamos, en un principio los judíos están viendo a alguien que creen es una persona humana, pero empieza a curar gente, empieza a caminar sobre las aguas, que también estaba en la escritura en el Antiguo Testamento. ¿Quién puede caminar sobre las olas sino solo Dios? Cristo cumpliendo también las nociones que tenían de las cosas que solo podía hacer Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces Él empieza a hacer cosas que el mismo pueblo consideraba que eran de Dios. Y dice, termina, y ese fue el conflicto que lo lleva a que lo crucifiquen: soy hijo de Dios y el Padre y yo somos uno. Y si le creemos, que es lo básico del catolicismo, creerle a ese hombre que es hombre y Dios, pues entonces queda refutado totalmente que Dios está apartado de la historia, que Dios está apartado del mundo, que Dios está apartado de los hombres. Porque además dice, yo muero para que tengan vida, para eso vine, para que tengan vida, para que se salven, para que crean en mí. Es un Dios al que le importamos. De ahí podemos saltar a la pregunta, ok, igual en abstracto puedo decir, entonces Dios ama a la humanidad, ¿no? Quizá en abstracto podríamos decir, o sea, bueno, todo eso es evidencia de que le importa el mundo y le importan los humanos. Pero eso es muy distinto a que le importe yo, podría decir alguien. Y tenemos experiencia humana de eso. Sobran personas de, no, yo amo a la humanidad, al ser humano. A muchos específicamente los odio, pero la humanidad es algo muy amable, ¿no? O sea, podemos amarlo, pero ¿cómo saber que Dios me ama? Y también ahí hay un cierto dilema. Vale la pena empezar desde el sentido humano. ¿Cómo yo sé que otra persona me quiere? ¿Cómo sé que mis papás me quieren? ¿Cómo sé que mis hermanos o que mis amigos me quieren? Novio, novia, si ya tiene ahí un niño o niña entre su ceja y ceja. ¿Cómo saben? Y a lo primero lo que vamos a ver es por lo que hace. Muchos también se van por lo que dice, pero ya ahorita hay mucha mentira, hay mucha gente falsa. Antes era más en serio, cuando se animaban a decir, no, yo te amo, yo te quiero, eso, pero las palabras puede ser uno, ahorita ya es un poco más, hay gente que engaña, pero por lo que hacen. Y entonces, por ejemplo, los papás, los hijos les han hecho groserías, que son los peores del mundo, muy malo porque no me diste esto o aquello, o el permiso, o esto, que lo que sea. Y aún los papás lastimados y eso, no dejan de darle de comer a los niños, de proveerles ropa, techo, quizá estudios. Para muchos papás sería lo más a gusto del planeta, no tener que gastar la mitad o la totalidad de su salario, no en cosas que le gustan, sino el bienestar de sus hijos, quizá. Pero lo hace, es un acto de amor, aunque no se sienta, porque los sentimientos también son otra manera de cómo saber si amo o me aman, pues por lo que sentimos. Pero demos la importancia a los hechos, las acciones. Obras son amores y no buenas razones. Y entonces, a lo largo de la historia, en el catolicismo vemos exactamente lo mismo. Todas las personas que se entregan a Cristo hablan del consuelo que se siente, de la suavidad, de cómo la vida cobra sentido. A lo largo de la historia sobran, y no solo sacerdotes o religiosos y personas que han tenido visiones de la Virgen, visiones de Cristo, del Sagrado Corazón, visiones incluso de otros santos, como pasó a los fundadores de la orden cisterciense, que ven ahí que sigue Dios enfocándose en nosotros, sino porque se aparece, sino porque nos habla. Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, hablan con Cristo. El santo cura de Ars, lo cacharon ahí, estaba una señora haciendo la limpieza y no se dio cuenta el cura de Ars y dijo, ay, no vi a Dios desde el miércoles. Y la señora así volteó y, o sea que lo veía antes del miércoles. Y el cura nomás decía, siga usted, ya, que no sé qué. Tienen un contacto con un alguien, no es algo. Dios no es algo, es alguien, y tiene ese contacto. Y es
el ejército de santos que tiene ese contacto, y la única clave es tener el corazón dispuesto a ser amado y animarse a la aventura de amar. Pero también, aún en laicos, las conversiones de Paul Claudel, por ejemplo. Hay tantas conversiones de laicos y de personas. Aquí en México, Concepción Cabrera de Armida, madre de familia, en sus conversaciones con Dios, y cómo hayan esta fuerza, esta virtud. Giuseppe Moscati, gente de todas las edades, gente de todos los estratos sociales, hombres, mujeres, niños, viejos, que tienen, cuando se animan, esta experiencia de Dios. Y Dios que sigue también manteniendo a su iglesia. Y una iglesia que como institución humana está cañón, más de 2000 años, y para estar llena de gente imperfecta, que siga viva y fuerte, es que Dios la está sosteniendo. ¿Y qué ofrece la iglesia? Los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Para que podamos recibir perdón de nuestros pecados, sanación de nuestras heridas, alimento y fortaleza espiritual. Si la sigue manteniendo Dios es por nosotros. Y si nos animamos ya en lo personal, todos pueden tener esas historias. Es más, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y varios místicos de su tiempo, para el católico el desarrollo normal es la unión mística. A eso llegaríamos todos si no pusiéramos trabas. Entonces, hay que ver qué es lo que está haciendo Dios por nosotros. Pero sin oración y sin silencio no vamos a reconocer esas cosas en las que Él está actuando, y la vamos a adjudicar ahí a causas naturales, al azar. Tanta gente usa eso, la suerte, ocurrió y ya, sin nociones de causalidad y eso, con que las cosas suceden y ya, y así es el mundo. Es una visión muy pobre del mundo. Pues sí, padre. Justo, digamos que las siguientes preguntas, que siguen un poco la misma línea, dicen lo siguiente. ¿Cómo sé que mi fe es real y no solamente una mentira que he decidido creer? No es como que pueda hacer un experimento para probarlo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo obtener la certeza? ¿Cómo escapar esa interminable incertidumbre que quita la paz? Sí, hay que tener cuidado porque mucho del movimiento de los escépticos tiene esta cosa, pero les cambio un poco la pregunta. ¿Cómo sé que existo? Es lo que diría un escéptico. ¿Cómo puedo tener certeza de que existo? ¿Y cómo dialogamos con esa persona? O sea, ¿cómo dudas que existes? Pues ¿quién está haciendo la pregunta? ¿Quién está dudando? ¿No? Pero buscan como esa certeza sin lugar a dudas, que no haya nada en contra. Con la fe también pasa algo similar. ¿Cómo sé que mi fe no es una... No, porque decía, ¿cómo sé que mi fe no es una mentira que yo he decidido creer, no? Sí, se la vuelvo a leer. Dice, ¿cómo sé que mi fe es real y no solamente una mentira que he decidido creer? ¿Cómo sé que mi fe es real? Bueno, ¿crees? Si la respuesta es sí, es real. Vámonos muy básico, parece superficial, pero no lo es. Y segundo, pero podría ser una mentira, ¿no? Y eso preocupa mucho. Ok, ¿en qué nos basamos para creer esto que creemos? Porque creer es como un argumento de autoridad que está ahí en el trasfondo. Si yo les digo ahorita, bueno, me vine en mi Homer rosa, que también modifiqué para hacer limusina, ¿cómo saben que estoy diciendo la verdad? Tendría que confiar en mí para aceptar o dar asentimiento a ese enunciado. Los enunciados de la fe les damos asentimiento porque los dijo Dios. Ay, sí, van a decir algunos. Y entonces se abrió el cielo, esto. No, porque hace 900 años le dijo al pueblo, te prometo un Mesías, va a venir otro profeta, va a venir alguien que va a quitar los pecados a su pueblo, que va a hacer esto, que va a hacer otro profeta, y además van a ser en Belén, y otro profeta, además va a ser crucificado, y otro profeta entre ladrones, y otro profeta. Tenemos el hecho de los profetas, que son cosas que se cumplieron. Tenemos el hecho histórico de Cristo, ese hombre existió, y
y los historiadores hablan de las maravillas que hacía, ¿no? Aún los que no creían en su divinidad simplemente dicen, bueno, pues sí, ahí andaba y hacía milagros y cosas. Entonces, su existencia es histórica, pero creemos en ello. Tenemos el testimonio de los evangelistas, tenemos el testimonio de los primeros cristianos, tenemos récords de los romanos, de los judíos, aún los que estaban en contra de la pura existencia y de que hacía cosas así, que hacía milagros y cosas inexplicables. La misma resurrección, no hay un historiador en la antigüedad que niegue la resurrección, no desde la fe, sino de decir, esto es lo que pasó, murió y después sus discípulos dijeron que estaba vivo. Y luego los discípulos que dispuestos a soportar toda clase de tormento antes que negar a Cristo. Y luego el ejército de santos después que hace milagros iguales a los que hizo Cristo. Entonces creemos, porque es Dios quien se revela, es Dios quien nos da las garantías, lo comprobó con milagros, el testimonio de los santos, la autoridad de la iglesia que sigue viva. Confiamos en todos ellos que están dispuestos a derramar su sangre. Y entonces esas son de las cosas por las que prestamos asentimiento a lo que son verdades de fe, como le llamamos, de las cuales hay misterios, cosas que no podemos comprender totalmente, pero sí acercarnos con la razón, y otras que podemos demostrar totalmente con la razón. Y el mismo testimonio de la iglesia que cambió al mundo, y si seguimos el testimonio de los que quieren hacer un juicio objetivo y balanceado, no nomás odio a la iglesia y es lo peor que le ha pasado a la humanidad, el cambio que trajo la iglesia al mundo ha sido de lo mejor para la humanidad. Entonces, es eso. Si usted cree, porque simplemente dice, pues de Tin Marín de Do Pingüe, pues quizá eso es una fe no muy sólida. Y ahí sí le diría, pues ya déjese de juegos y conozca la fe, y conozca la historia, y conozca lo que creemos y cómo es una doctrina tan sólida, tan liberadora y que tiende a la excelencia tanto en el ámbito natural como en el ámbito espiritual. Esa fue la conversión de Corea del Sur. No hubo sacerdotes, vivieron sin sacerdotes porque hartos de lo que el mundo ofrecía, estudiaron la doctrina católica y la encontraron perfecta, sublime en la moralidad y en otras cosas. Y se convirtió sin sacerdotes, fíjense nada más. Wow, no sabía eso. Entonces, ya después llegaron los evangelizadores, pero podemos ver el tesoro de la iglesia. Entonces yo diría eso, creemos a nuestros padres y también nuestros padres tienen buenos testimonios a ese respecto, incluida la indisolubilidad del matrimonio, que no era tan común en la antigüedad, varias cosas. Tribus antiguas, ya tenemos muchos hijos, los azotaban, ya tenemos muchos, que los vendían, que eso, nada de eso ocurre en el cristianismo. La visión del hombre, de la dignidad del hombre, es una cosa que el mundo no conocía. Es increíble. Aunque no digo que todo era pura cosa mala, pues podemos rescatar cosas de las civilizaciones y culturas y otras religiones, pero es que hay que ver bien en lo que creemos. Entonces, por eso le podemos prestar confianza, el asentimiento a las verdades de la fe. Y no es mentira porque quien la dijo, la doctrina, quien nos la da, es el mismo Dios, que es la verdad misma. Bueno, padre, como última pregunta, y no me voy con otras porque hay muchísimas, pero con todo lo que ha dicho yo creo que ya quedaron más que respondidas. Me gustaría terminar con esta porque justamente estamos hablando de todos estos temas que es de que la fe se va construyendo con ciertos elementos, tanto como la revelación, como la verdad, como que somos capaces de percibirla y todas aquellas cosas que usted mencionó. Pero hay una que creo que a mucha gente le pasa, que digamos que nuestra experiencia y digamos viniendo de una época cartesiana donde queremos experimentar, tener esta certeza, nos preguntan, ¿por qué Dios no me deja ver algo sobrenatural que me haga creer en Él? Un milagro, por ejemplo. Ah, claro, es una chulada de pregunta. Y está envuelto el asunto de que lo que quiere Dios es encuentro de amor, y el encuentro de amor, y en un encuentro de amor juega mucho papel el misterio.
el no saber, el averiguar. Cuando un hombre o una mujer están enamorados, quieren averiguar del otro. Su color favorito, su flor favorita, su deporte favorito, lo que sea. El mismo misterio es un reto que se presenta para el amante para superar. Y entonces es algo con lo que Dios es muy cuidadoso, como con pincitas, porque quiere que esté ese juego de amor en el que el misterio se involucra, pero también la libertad. Entonces, si se expresa totalmente, corre el riesgo, siento yo en un nivel muy humano de verlo, estoy haciendo una analogía, se corre el riesgo de que lo hallemos nosotros aburrido para empezar. No tenemos ese reto de amor por no tener el misterio, no nos llama la atención, pero si nos deja con la libertad Dios, el hecho de buscarle, el hecho de querer saber si sí existe o no, cómo es o cómo no es, qué le gusta y qué no le gusta, es ya un acto de interés de nuestra parte, ya incluso un acto de amor pequeño, incipiente. Y entonces, ¿por qué habría Dios de desperdiciarlo? ¿No? Entonces, el hecho de no revelarse completamente ayuda al misterio, que ayuda al amor, y el hecho de no revelarse completamente también ayuda a la libertad, para que tengamos también un juego, un papel en esta relación. Tenemos agencia, es parte de un reto en el que podemos, digamos, sentir como que conquistamos a Dios, ¿no? Ofreciéndole cosas, indagando. Me di cuenta que no te gusta esto, sino te gusta esto otro, hasta ahora te lo estoy dando. Creí que esto era bueno, pero esto es más bien una virtud que te agrada más, te ofrezco esta virtud, así como el niño que anda ahí dice, ay, le voy a ofrecer rosas y rosas y rosas y rosas, y igual la chica, si ve que hay interés, le gusta recibir un lirio, pero quizá en algún punto le diga, no, bueno, perdón, me equivoqué, que igual a la chica le gusta recibir lirio, 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 pero igual, ay no, estoy diciendo al revés, que quizá el niño anda ofreciendo pura rosa y rosa y rosa porque cree que es lo mejor y que a ella le gusta, pero ella si tiene como flor favorita un lirio, en algún punto, hasta como acto de amor, le va a decir, ¿qué te parece si empiezas a regalarme lirios de vez en cuando? ¿No? Y entonces, en ese sentido, ese regálame lirios sería la parte de Dios de la revelación, pero ahora nosotros tenemos la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero no solo quedarnos ahí, pues a la próxima igual le voy a regalar 3 lirios, pero envuelto en rosas, porque también a mí me gustan las rosas y cosas así. Entonces, no quiere quitar Dios nuestra libertad para no reducir nuestro mérito, reducir nuestro amor, reducir el reto, porque eso lo único que hace es acrecentar el amor al que podemos llegar y el mérito, porque siempre lo que más nos cuesta lograr, pero que logramos, es lo que más nos llena. Entonces, Dios sabe eso muy bien. Entonces, a algunos sí les muestra, pero siempre tiene presente eso. Esto es un diálogo de amor, esto es una interacción de amor, y lo que más quiere es que ese amor crezca hasta llegar al cielo. Entonces, por eso ese es el asunto. Y también San Agustín, y no es el único, pero varios exégetas en la historia han dicho que tiene mucho sentido, por ejemplo, que la escritura siga siendo misteriosa, que Dios haya dejado esparcidos por todos lados cosas que no se entienden, cosas incógnitas, misteriosas, equívocas, para que entonces la bolita quede de nuestro lado. Si Dios deja esas cosas misteriosas en la Biblia, la bolita también entonces la pasa a nuestro lado de la cancha. Vamos a intentar conocerlas mejor, vamos a intentar investigarlas, vamos a intentar comprenderlas mejor, vamos a intentar amar más a Dios desde esa perspectiva. Y eso es meritorio. Te atreviste, hijo mío, a buscar más, te atreviste a indagar, te atreviste a preguntar. Y todo eso, por mí, pues es ganar, ganar. Entonces, cuando Él ve que es lo mejor,
o para un alma o para las almas, claro que lo hace, las cosas sobrenaturales. Lourdes es un desfile de milagros. No todos escriben porque cuando quieren hacer el recuento completo vamos a preguntarle a la persona, a sus familiares, de que confirmen de que la enfermedad estaba ahí, médicos, la comisión de Lourdes incluye médicos ateos, médicos de otras confesiones, de otras religiones, todo eso, entonces no todos quieren ese peso, ¿no? Pero Lourdes es un desfile de milagros, de cosas sobrenaturales, entonces claro que sí los da, cuando es lo mejor para el alma o las almas, pero no va a quitar el velo del misterio y el velo ese de no saber del todo, para que entonces también nosotros tengamos esa agencia de decir, me animo. Pues Padre Isaac, le agradezco muchísimo, no me despido porque evidentemente no va a ser la última ocasión. Tenemos muchísimas más preguntas. Y tenemos que empezar más temprano. Porque justo ya anocheció, qué alegría, pero pues igual los padres tienen que descansar. Pero Padre, de verdad le agradezco muchísimo, creo que han quedado clarísimas muchísimas cosas y uno de los pilares de nuestro apostolado de Milicia Christi es la formación de los bautizados en su fe, para que uno no puede amar a quien no conoce. Entonces creo que es muy importante seguir profundizando en todo esto. Yo les invito a todos ustedes a apoyar a los padres de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Se encuentran en San Pedrito del Centro. Tenemos nueva iglesia, gracias a Dios, gracias a la Arquidiócesis en su generosidad. Y creo que es una gran oportunidad como joven, como católico. Creo que realmente, y como mencionaba el Padre, es un tesoro que tenemos que descubrir, todo el tema de la tradición. Y pues Padre, muchísimas gracias por todo. Sí, y los invitamos a que sigan haciendo preguntas, interésense por la fe, estudien, déjense retar, déjense querer, como dice también la frase, y cuando quieran ahí estamos, pueden poner en Google Maps San Pedrito del Centro, Francisco Garay número 6, y ahí a una cuadra de Metro Cuauhtémoc. Bienvenidos, a mí me encanta que me bombardeen con preguntas, aun si no las sé, me las llevo de tarea, y gracias al apostolado de Milicia Christi, que está haciendo una obra muy buena en exponer los tesoros de la fe a más público, porque es una cosa preciosa y también son jóvenes con mucho futuro. Muchas gracias por la invitación y por el apostolado. Muchas gracias, Padre. Glory